5 minutitos más y empezamos. ¿Pudieron repasar algo acerca de lo que vimos la semana pasada del estudio? ¿Qué trató? Acerca de creciendo en la gracia. Sí. Sí. ¿Cómo les fue con eso? ¿Reflexionaron un poquito? Sí, mucho. Qué bueno. Nos hace recordar cuando fuimos salvos. A ver, ¿podrías repetir? Casi no te escuché. Que nos hace recordar cuando fuimos salvos. Pues, las circunstancias. Cuando se convirtieron. Sí. Sí, muchas veces eso pasa, ¿no? La idea del estudio es precisamente ese, ¿no? Que reflexionemos acerca de la gracia que Dios tuvo para con nosotros. Y como vimos hace una semana, en su momento esa gracia que tenemos o que Dios nos ha dado es hacerla crecer, es ponerla a su servicio. Claro. Y que pues nosotros como cristianos y como personas salvas, pues podamos comentarlo con las demás personas, ¿no? Que ese es el fin el objetivo de la salvación que Dios nos dio es ese, ¿no? Aparte de que somos salvos independientemente como personas, es llevar ese evangelio y esa salvación a los demás, ¿no? Predicarla. Y es claro. La gracia de la salvación. Más aparte, pues poner nuestros propios dones o la gracia que Dios nos ha dado ya sea que podamos ser maestros o pastores o misioneros o alguna otra encomienda que tenga Dios para nosotros, ¿no? Y ponerla al servicio de Él, viéndolo como una gracia, sí. como algo que no merecíamos, pero que Dios nos da. Exactamente. Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar. ¿Quién llegó hoy? Ruth Gómez, ¿nos ayudas hoy con la oración de inicio? Otra persona. Sí, claro. Otra persona. Nayeli. No, Ruth Gómez, señora Ruth. Ruth Gómez. Sí, claro que sí. Buenos días a todos. Buen día a todos. Bueno, pues comenzamos el estudio del día de hoy. Señor, te damos gracias porque nos permites aquí reunirnos, Señor, para seguir aprendiendo de ti, de cómo eres, de cuál es tu amor tan grande para con nosotros. Te pido que en día de hoy todas las palabras que tiene para mostrarnos Octavio y enseñarnos sean de bendición para cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser de bendición para otros seres humanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, pues. Naye, ¿nos ayudas? Les comento acerca de esta canción. Es una de las canciones, es una alabanza, pues, de hace muchos años, pero que habla acerca de lo que comentaba ahorita Ruth, de que cuando nos convertimos, ¿no? Por favor, Naye. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste
diste amor cuando nadie me quiso Muy bien, pues espero que, bueno, a mí me encantaba esa canción, bueno, me sigue gustando mucho. Yo creo que esa canción refleja mucho de lo que pasó en mi vida cuando yo me convertí a Cristo, porque yo me sentí así, que nadie me amaba, que nadie me quería, que nadie le importaba. Y en su momento, pues también se me remarcó mucho el que yo había ofendido a Dios, ¿no? Y esa música es de 1988, 89 más o menos, ya un buen de tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar. Hace una semana vimos, el estudio estaba dividido en dos partes, que era Creciendo en la Gracia. Vimos qué era la gracia y qué era lo que representaba y algunos de los aspectos que tenía la gracia de Dios para con nuestras vidas. Y también, pues, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en alguna gracia que nos dio a cada persona, ¿no? Y esa gracia, pues, debe de ser explotada por parte de nosotros para ponerla al servicio de Dios, ¿no? Hoy vamos a comenzar con la segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver lo que es hallar cada vez más gracia, ¿no? O sea, no, como vimos hace una semana, la gracia no debe de estar estancada, no debe ser estática, sino debe de ser siempre, debe estar moviéndose, debe estar en constante evolución, en constante crecimiento, y eso solo se da de alguna forma, ¿no? De estas tres formas que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Una de ellas es nunca nos apartemos de sus palabras, de su palabra más bien, ¿no? Ahí dice sus, me equivoqué, debe ser su palabra, ¿no? ¿Alguien me ayuda a leer Proverbios? Yo, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, el encontrar la gracia delante de Dios es el propio versículo nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dice que tener misericordia, esa es una gracia que Dios también nos da, un don que el Señor nos da, y a la vez esa misericordia la debemos de decir con verdad, ¿no? Porque muchas veces la misericordia que nosotros tenemos no es real, simplemente es por compromiso lo que cuando atendemos a una persona, cuando tratamos de ayudarla o tratamos de apoyarla con algo. Y es tener misericordia de alguien que está padeciendo algún sufrimiento o que tiene algún problema. Pero si no hay verdad en esa misericordia, si no hay amor en esa misericordia, pues no nos va a servir de nada, ¿no? El mismo versículo nos dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces nosotros, literalmente, si tú la atas a tu cuello, es como si trajeras siempre la medallita milagrosa, ¿no? O sea, trajeras algo en tu cuello, colgando algo que tú estimas mucho o algo que te gusta, ¿no? Que incluso que la demás gente vea. Entonces, si eso tiene misericordia y está escrito además en la tabla de tu corazón, como les decía, no necesariamente porque es de dientes para afuera las acciones que nosotros tenemos, sino realmente en tu corazón va escrita la misericordia y la verdad, hallaremos gracia ante Dios y los hombres, ¿no? Y lo más importante, pues, ante Dios, ¿no? Hallar gracia delante de los hombres es que la gente tenga una buena opinión de nosotros. Esa buena opinión solo surge a través de eso, ¿no? De que nosotros podamos realmente ser congruentes con nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar. Y eso solo se da a través de que nosotros dejemos de que el Señor vaya creciendo en nuestras vidas, que vaya
vayamos dejando de ser menos cada día nosotros y dejar que el Señor se vaya adueñando de nuestra vida y que Él vaya siendo el que la dirija. Dice el Señor que de reconocer a Dios en todos tus senderos y Él enderezará tus veredas, ¿no? Es muy importante eso para un cristiano, que debe de dejar y que el Señor sea quien dirija la vida de esa persona, de un cristiano, ¿no? La que sigue, Naye, please. O sea, ¿cómo lograr esa parte, no? Ya vimos que es atar la verdad a nuestro corazón, a nuestro cuello, y también debemos de orar confiadamente. ¿Quién nos ayuda con la siguiente, por favor? Con Hebreos 16, perdón. Yo, hermano. Jorge. Perdón. Quien sea, no. Jorge Hernández, a ver, sí, Jorge. Ok, gracias. Sí. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Ok. O sea, la oración, ya vimos hace algunas semanas, también vimos que la oración debe de ser con un corazón puro, con un corazón entregado y con un corazón sincero, para que las oraciones, como nos dice a veces Jorge Ruiz, nos dice que nuestras oraciones pasen más allá del techo. No solamente que se queden pues saliendo de nuestra boca, sino que realmente sean como una alabanza para el Señor la oración que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué dice el Señor que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia? Porque en el trono de la gracia encontramos algo que el Señor tiene, que es el perdón, y como la salvación nos la ofrece el Señor por gracia, nosotros debemos de tomar de esa gracia y de ese, llamarían como de ese tesoro, de ese, ¿cómo llamarlo? Como si tuviéramos un ahorro ahí en el cielo, que sería la vida eterna. Decían, echa mano de la vida eterna, era la frase, ¿no? Echa mano de la vida eterna. Entonces, al tomar de la vida eterna es tomar de la gracia del Señor, dice, para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces de nosotros hemos estado pues en un problema difícil, en una situación pues que incluso puede comprometer nuestra vida o la vida de otras personas? Entonces, eso que tenemos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, es porque sabemos que va a haber una respuesta favorable a nuestra petición por parte del Señor, que de gracia nos va a ayudar, que de gracia nos va a dar eso que le solicitamos, ¿no? Entonces, ahora que pongo el ejemplo de mi hermano, pues es hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? O sea, el oportuno socorro es cuando algo está comprometida, incluso tu propia vida, y hayas gracia delante de Dios para que esa vida siga conservándola, ¿no? Se siga conservando. Claro, la respuesta correcta de una persona que da gracias por algo recibido, pues es cumplir por lo menos con lo que el Señor te pide, ¿no? O sea, regresar y decir, gracias Dios por esto que tú me permitiste tener o que me diste, ¿no? Entonces debemos de dar gracias incluso por esa gracia que Dios nos ha dado, porque la ejercemos en el momento del oportuno socorro. O sea, debemos recordar como cristianos que ahí está el Señor siempre, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, cuando tú estás ejercitado en la oración, es importante que siempre estés así alerta y cerca de Dios, que el pecado no esté bloqueando esa comunión con Dios, porque precisamente el pecado lo que hace es bloquear esa comunión para que cuando tú solicitas algo urgente, digamos, pues la respuesta sea igual, de igual manera, ¿no? Urgente. Cuando hay pecado, la gracia de Dios se ve bloqueada, ¿no? Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo acerca de esto? ¿No? Eso que comentas de nuestra oración se ve bloqueada por el pecado. A veces no estamos tan conscientes de cuál es el pecado o de qué es lo que estamos haciendo mal para poder
pues acercarnos, como dice el versículo, confiadamente ante Dios para pedir su bendición. Ajá. ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Cómo puedes podemos? reconocer el pecado? Precisamente lo que decíamos hace rato arriba, ¿no? Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad de tu corazón. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Cuando tú empiezas a leer y te empiezas a ejercitar en la palabra del Señor, esa palabra empieza a ser más y más eficiente y fuerte en tu vida. Siempre les pongo el ejemplo de una persona que practica artes marciales. ¿Por qué? Porque las artes marciales lo que hacen es ejercitar tu cuerpo y tu mente para responder a un cierto tipo de agresividad o de otra persona, ¿no? O defenderte rápido, etcétera, ¿no? Porque para eso son las artes marciales al final de cuentas. Entonces, lo que pasa con la vida espiritual de un cristiano es que está ejercitado en poder blandir la espada, que es la palabra del Señor, y a través de que tú vas ejercitándola, te vas dando cuenta cuando estás mal, cuando tú estás cometiendo un pecado y cuando antes te engañabas, es que si hago esto, pues nada más es tantito. O como decíamos, la mentira es mentira y para Dios es pecado. No importa el tipo de mentira que sea, si es blanca, si es pequeña, si es grande, etcétera. Es mentira. Entonces, eso cuando tú te ejercitas en la palabra de Dios, la respuesta del Señor es inmediata. Sabes que estás mal. Es algo que Dios te hace entender inmediatamente. O sea, no te engañas solo. Dice, mirad que nadie, dice, Dios no puede ser burlado, ¿no? Entonces lo mismo eso sucede con la palabra de Dios y con tu vida. Tú no puedes engañarte solo. Tratas a veces de engañarte. Y la otra es que inconscientemente no lo sabes. Entonces también a medida de que tú vas leyendo y aprendiendo, vas atesorando la palabra del Señor en tu corazón y te va mostrando cuando estás mal, en cómo tomar una decisión, cómo aplicar esa decisión, cómo aplicar incluso un proverbio, cómo aplicar un trozo o un versículo, o etcétera, ¿no? Pero Dios te va mostrando a medida de que tú vas creciendo y vas siendo más maduro en la palabra de Dios, te vas dando cuenta que ya no necesitas tanto estar consultando al pastor, como alguna vez me sucedió a mí cuando recién me convertí. Tenía yo que estar consultando al pastor para decir, oye, fíjate que voy a hacer esto o hice esto, ¿estuvo bien o estuvo mal? Ya la respuesta del pastor era a través de la palabra, pero en su momento empezamos a crecer y tú te das cuenta que la palabra de Dios te dice no, o te dice sí. Incluso cuando tú tomas o quieres tomar una decisión, dice el Señor que si no hay paz en tu corazón, no lo hagas, ¿no? Entonces esa es una forma de que tú te des cuenta de que estás tomando una buena o mala decisión. Ok, luego entonces por eso es importante leer la Así es. Biblia, como veíamos hace algunos mensajes anteriores, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para confrontarnos con ese pecado y con esa situación que no agrada a Dios y que tenemos que modificar. Sí, o sea, a lo mejor un ejemplo muy, pues a lo mejor burdo, si se puede decir, es cuando alguien es infiel. Y señor, es que estoy casado, pero me gusta esta persona porque mi esposa no me atiende, porque no plancha o porque no hace de comer, o etcétera, ¿no? O yo, es que todos los días salgo cansado de trabajar y entonces para no ir a mi casa, se dan muchas justificaciones. O trata de darse justificaciones, pero al final de cuentas dice el Señor que debes de ser fiel a tu esposo o a tu esposa, no importa la circunstancia. Y tú la buscas, pero pues la respuesta de Dios ya está ahí. Y es igual que la ley cuando te digo, yo estudiaba, cuando tuve las clases de derecho, decía el maestro, ¿no? Dice, es que el derecho es el que tú no conozcas toda la ley, no te exonera de ella. Dime de cumplirla. Así es, debes de cumplirla, ¿no? Ya si la vas conociendo, pues por eso existen los abogados, ¿no? Que se dedican realmente a ver la ley. Pero tú sabes que incluso en la tabla de tu corazón, como veíamos ahorita, tú sabes que es pecado o es malo matar. ¿Y quién te dijo desde antes, no? Pues si eso lo traes en la tabla de tu corazón inscrito, ¿no?
Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? La que sigue, Naye, please. Seamos humildes. ¿Quién me ayuda con la lectura del Proverbios 3:34? Yo. Sale, Naye, porfa. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Ok, entonces, alguien que me diga qué entiende ciertamente por el escarnecer a los escarnecedores? ¿Castigar? No. El que hace daño. Exactamente, sí. Alguien que hace mal a otra persona, ¿sí? Eso es escarnecer, humillarlo. El que tratarlo castiga, ¿no? mal. Más o menos. ¿Mande? El que castiga, ¿no? Sí, no el que castiga, el que abusa. Ok. Ese es el escarnecedores, ¿no? Porque recordemos lo que hacían con el Señor, dice, escarnecieron al Señor. O Abusaron. burlarse también, ¿no? O burlarse. Esa es todo una serie de conceptos juntos, ¿no? El escarnecedor, o sea, alguien que se abusa de alguien, que lo maltrata, que lo humilla, que lo trata muy mal, ¿no? Dice, y a los humildes dará gracia. O sea, cuando no te conviertas de esa parte, ¿no? Más bien cuando no eres escarnecedor y eres humilde, Dios te da gracia. O sea, el diccionario define la gracia como una persona que no presume de sus logros, que no reconoce que reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Eso realmente es humilde. O sea, a veces dicen que pecamos de humildes, ¿no? Que, ay, es que eres buen trabajador, ay, es que cómo crees. No, o sea, también eso está mal, ¿no? El no reconocer tus propios logros y lo demás, ¿no? O sea, el que seamos humildes de corazón implica que tenemos una gracia de parte de Dios, porque no todos reconocemos esa humildad porque ejerces con humildad tu conocimiento, tu sabiduría, tus habilidades, y además no las presentas con orgullo, ¿no? Pero sí las reconoces, entonces tienes una gracia de Dios cuando te comportas de esa forma, ¿no? Ante las demás personas. O sea, todos quisiéramos tener éxito y hacemos, no sé, que nos gusta que reconozcan en su momento todo lo que hacemos, ¿no? Tal vez no con orgullo de, yo soy fulano, sutano, no, sino a lo mejor si lo ponemos en el servicio de la... ¿Qué, perdón, Arturo? Por vanidad. Por vanidad, exactamente. Esa es la palabra correcta, por vanidad. Sino porque tú presentas esas gracias que Dios te dio para con las demás personas, incluso el amor, como decíamos, que tú tienes para hacer las cosas y alguien lo ve. Entonces, como cristianos, la gente debe ver reflejada en nuestra vida y en nuestra forma de actuar y de pensar el trabajo y el desarrollo que ha hecho Dios en nuestras vidas a través de lo que Él nos ha proporcionado, ¿no? Dice en Santiago 4, 2, 6 y 10, dice, codiciáis y no tenéis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Entonces aquí nos habla precisamente lo que decía Arturo, la vanidad. O sea, nosotros las gracias que el Señor nos ha dado no la debemos de poner con vanidad, sino con humildad al propio servicio de Dios, ¿no? E incluso al propio servicio de la humanidad, para que podamos encontrar pues más gracia delante del Señor. Entonces, esta era la parte que veíamos de hacer que crezca la gracia en nosotros. O sea, también tenemos que ser humildes para
hacer que esas gracias que el Señor nos dio, pues sean exaltadas día con día, ¿no? Pero con humildad, no con vanidad o con orgullo, porque entonces Dios resiste a los orgullosos. Entonces el mundo enseña a ser, no, el mundo realmente nos enseña a ser egoístas, ¿no? Desde un principio, pero Dios nos dice que no debemos de ser parte de ese mundo de esa forma, ¿no? Que estamos hechos para los demás, o sea, para compartir lo que Dios nos dio en amor y en bendición. Hay que reconocer, o sea, debemos reconocer, ¿no? Que todo lo que somos y lo que hacemos es por la gracia de Dios. Entonces, pues dar gracias con humildad, ¿no? También. Y Él, pues nos exaltará. La que sigue, Naya. Perdón, ¿alguien tiene algo que comentar con respecto a esa parte? Yo tengo una confusión, una duda. Sí, Arturo. Dices de el que tenga amigos en el mundo está en contra de Dios. ¿Por qué? O sea, el que tú te hagas constituido amigo, pero en el sentido de que tú amas lo que él también ama, ¿no? O sea, si una persona no sé, se tenga algún tipo de vicio, el que sea, el que tú quieras, ¿no? O sea, puede ser drogas, alcohol, incluso sexo o alguna otra cosa. Dice que tú debes de compartir con él el evangelio, que debes de compartir la parte buena de la vida, pero no estar de acuerdo con él. O sea, es tu amigo, sí, pero en su momento no es que, digamos, compartas con él todo y que estés de acuerdo con él en todo. Es como dice el Señor, dice, ama al pecador, pero no el pecado. Entonces también tú no debes de buscar la amistad de los demás, ¿no? De otro tipo de personas que sean así. O sea, yo me acuerdo mucho que decía una canción, dice, me gusta ser amigo de los ladrones, ¿no? Pero no ser su amigo, no estás compartiendo con él ser el ladrón, sino que en su momento pues tú también le tienes que presentar que debe de dejar de robar. Ahí yo pienso que, bueno, lo que entendí es que dice Arturo que no debemos de tener amistades del mundo, pero también se refiere a que no debemos de tener amistad con el mundo, o sea, hacer las cosas del mundo, sí, o sea, refiriéndose no solamente a amistades, sino a las cosas del mundo, por decir, a todo lo que nos aleja de Dios ahora, a veces incluye, por decir, la tecnología, que nos aleje de Dios por alguna razón, o como dice, igual se incluye una amistad, por ejemplo, pues yo tengo una amistad que quiero mucho, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en su manera de vivir. Lo quiero mucho, sí, pero no hago, o no estoy de acuerdo en esa parte. Correcto. Y en su momento te debes de alejar de esa persona, así es. Recordemos lo que dice. Quiere jalar algo malo, ¿no? Ellos se hagan a ti, no tú a ellos, ¿no? O sea, y además de que tú estás consciente y sabes de qué es lo malo del mundo. Ajá. Bueno, ¿no? O sea, soy amigo del ladrón, como decía Facundo Cabral, creo era el que la cantaba, pero no comparto eso contigo, ¿no? No soy partícipe. No soy partícipe contigo de tus delitos. Y cuando tú te conviertes en partícipe de los delitos, te conviertes en partícipe del mundo, ¿no? O sea, recuerden que estamos apartados de y apartados para. ¿Sí, Artur? ¿O quedó más ampliada tu duda? No, está bien, gracias. Sí, o sea, no debemos de compartir con la demás gente lo que ellos hacen. O sea, no debemos de hacer lo que ellos hacen, ¿no? O sea, sí soy tu amigo. ¿Por qué? Pues porque me interesas como persona, más no lo que haces como persona, ¿no? Sí. Sale, pues. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Ok, lo que sigue dice la gracia y las aflicciones, o sea, dentro de las propias consideraciones que tenemos acerca de la gracia, ¿no? O sea, que tenemos aflicciones como cristianos, ¿no? ¿Alguien nos ayuda con 2 de Corintios? Ya. Por Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Ok, yo creo que ese es uno de los versículos que a muchos nos gustan, ¿no? Que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero para ya vimos alguna vez también eso, que para poder ser perfeccionados debemos reconocer que somos débiles y que y lejos del Señor nada podemos hacer. Entonces, pero también sí debemos ser conscientes de nuestras propias debilidades, del tipo que sea, ¿no? Más incluso las espirituales, ¿no? Sabemos que a lo mejor soy débil para la oración, que a lo mejor soy débil para la lectura, soy débil para poner en práctica la misericordia, o soy débil para llevar a las demás personas el Evangelio, ¿no? Pero debemos reconocer con humildad precisamente que somos débiles para que entonces seamos fuertes, y no por nosotros, sino a través del Señor, que Él perfeccione esa gracia que Él nos dio para que sea disminuida la debilidad y sea aumentada la gracia, ¿no? O sea, cuando reconocemos las debilidades o incapacidades, la gracia de Dios está operando, ¿no? Hace que crezca, ¿no? Seamos más fuertes todos los días, ¿no? Cuando lo reconocemos. Cuando no lo reconoces, pues híjole, ¿no? Se convierte en algo, tal vez hasta en un lastre en tus vidas, ¿no? En tu vida, porque no te deja crecer espiritualmente. El que sigue, Naye, please. Dice la amargura y la gracia, ¿no? ¿Quién lee Hebreos, por favor, 12:15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ok, la amargura a veces es traducida como envidia, como rencor o como despecho, ¿no? Muchas personas pueden recibir una gracia de Dios, pero al momento en que están en el momento de la aflicción, lo rechazan porque la gracia de Dios no la reciben o no es lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces se convierte en enojo y se voltean a Dios. ¿Y por qué a mi Dios? Y yo ya no creo en Dios. Y tú eres un Dios malo o no es un Dios bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso les pasa a muchas personas que se ven en un momento que pierden a un ser querido, ¿no? Muchas veces me ha tocado, ¿no? Que las personas, es que Dios no existe, es que Dios no es bueno, es que se llevó a esto, es que se llevó al otro. Entonces, la amargura hace que la gracia que Dios tiene para contigo no las recibas como debe de ser, ¿no? Porque no hay amor en tu corazón y hay mucha raíz de amargura, como dice el versículo, ¿no? Entonces, el enojo o la amargura hace negar el favor que tiene Dios para contigo. Entonces debemos de dejar a un lado esa amargura y ese rencor, ¿no? Para que la gracia del Señor, cuando tú la recibas, pues sea con eso, con mucha alegría, con mucho amor, con mucha don de gracias, ¿no? De decirle a Dios, no lo merecía, pero muchas gracias, Señor, por lo que me diste, ¿no? Entonces sí es importante que cuando nosotros compartamos las gracias del Señor o que le compartamos a alguien el Evangelio, sí tratar de enseñarle más bien de que debe dejar a un lado su amargura y su rencor hacia Dios muchas veces, ¿no? O hacia la humanidad, para que el amor del Señor sea reflejado en él, porque eso estorba a veces al Señor, no porque Él estorbe, sino porque nosotros hacemos que Él estorbe, ¿no? Para que puedas recibir esa gracia que Dios tiene para esa persona o para ti mismo, ¿no? La que sigue, Naye, please. ¿Quién nos lee Romanos 5:20, porfa? Y Romanos 6:1. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ok, y el otro, de una vez, Naye, pues ahí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Aquí Pablo sí explica prácticamente los dos versículos y le da la respuesta, ¿no? A que muchos
tenían, dice, pues entonces voy a pecar más, ¿no? Para que pueda haber, sobreabunde la gracia en mi vida, ¿no? Cuando tú eres cristiano y reconoces a Dios en tu vida, el Espíritu Santo se va a encargar precisamente de eso, de mostrarte que la gracia de Dios está en ti y que el pecado que tú cometes es reconocido inmediatamente para que lo dejes de hacer. O sea, no podemos abusar de la gracia que el Señor nos da, ¿no? Porque nuestros pecados son perdonados, ¿no? Cuando el Espíritu Santo está en ti, Él ya no te permite pecar conscientemente, ¿no? O sea, ya no te deja. O sea, el pecado duele, el pecado te duele porque lastimas al Señor, porque te aleja de Él, porque no te permite estar cerca de Él. Y el pecado a la vez, lo que veíamos hace un momento, pues te aleja de la gracia, no le estorba al Señor para que la gracia que tú vas a recibir sea plena en ti. Y si hay pecado, y si sobreabunda el pecado, pues no lo deja trabajar. Lo que el Señor trata o Pablo más bien trata de decirnos aquí, que no porque haya mucho pecado sobreabunda la gracia, ¿no? Por eso no dice, perseveraremos en el pecado, pues no, de ninguna manera. Y a Pablo ahí nos da la respuesta precisamente porque muchos dicen, pues ahora voy a pecar más para que sobreabunde la gracia y el perdón en mi vida. Pues no, o sea, el Espíritu Santo no te deja ya, no te permite actuar de esa forma. O sea, no te deja crecer precisamente en ese pecado, ¿no? De que sigo pecando para que la gracia sobreabunde en mi vida, ¿no? Cuando tu arrepentimiento es de corazón y es verdadero, Dios te perdona y la gracia regresa a ti. Pero mientras, el Señor resista a los soberbios, recordemos eso, ¿no? ¿Preguntas, comentarios? Aquí en Romanos 5:20 que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Recordemos, la ley, cuando habla de la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos que se otorgaron a Moisés en el monte. Y a esa ley es a la que se refiere. Es correcto. Y bueno, si la recordamos, pues para todos es imposible poder con esos mandamientos. Al no cumplirlos, entonces se dice que estamos en pecado. Y no quiere decir que porque no podamos cumplirlo, pues ya pues nos damos por vencidos y entonces al fin que no los puedo cumplir, pues entonces no importa que caiga en todo eso que dice que no debemos hacer. Ajá. O sea, para poder entender este versículo. Entonces, estamos hablando de los 10 mandamientos, no los puedo cumplir, bueno, pues me doy por vencida y entonces hago lo que sea. Entonces, Romanos 6:1 nos dice, entonces vamos a perseverar, o sea, vamos a seguir cometiendo todos esos pecados. Pues no, de ninguna manera. Ahora tenemos, si sabemos que no podemos cumplir con esos mandamientos, ahora lo que tenemos es el perdón de todos esos pecados a través de nuestra fe en Jesús. O sea, ya no es necesario, bueno, sí es necesario, ¿verdad? Cumplir todo lo que Dios nos pide en sus mandamientos, pero más importante es reconocer que en mis propias fuerzas no puedo cumplirlo. Por eso necesito un Salvador, y ese Salvador que pague por todos mis pecados es Jesús. Y entonces yo debo recibir eso que Él ya hizo con su muerte, con su sangre, pagó por mi pecado y por eso es importante que yo lo reciba. O sea, como para poder entender en mi cabeza estos versículos que estamos viendo ahorita. ¿Sí es así? ¿Sí estoy bien? Sí, es correcto. O sea, recordemos que los 10 mandamientos reducen en 10 mandamientos los 3,000 y tantos que hay. Entonces, el Señor ya tenía el plan, pues, de que esos pecados, esos mandamientos en su momento nadie iba a poder cumplirlos al 100. Por eso es que dice, sobreabundó la gracia,
porque el pecado es mucho, pero la gracia es más. La gracia, si la ves reflejada al final de cuentas en una sola parte, que es el perdón de tus pecados a través de la muerte de Jesús y que lo aceptemos. Entonces esa es la gracia que sobreabunda sobre el pecado, ¿no? O sea, es más grande la gracia que el pecado. Por eso lo deja Pablo, que no debemos de confundirlo. Bueno, pues entre más peco, más gracia hay para mí, ¿no? O sea, sí hay perdón de pecados, pero no quiere decir que tú en tu corazón sigas pensando en seguir pecando. Eso se llama inequidad. O sea, porque ya estás pecando conscientemente y con ganas de ofender al Señor, tal vez. Pero ya cuando tú, como les decía hace un momento, cuando el Señor está en tu vida, eres bautizado con el Espíritu Santo, entonces eso ya no te deja seguir pecando más allá o que seguir creciendo en los pecados. Pues voy a pecar, al fin el Señor me perdona. Eso ya se llama, como les decía, iniquidad, porque ya estás pecando conscientemente, ¿no? ¿Que sabes que Dios te va a perdonar? Sí, pues sí te va a perdonar. Pero hay alguien que tiene realmente a Cristo en su vida y que es salvo, no pasa eso. O sea, no sucede, ¿no? Sucede en alguien que no es salvo o que dice que es cristiano o que pretende ser salvo, pero no lo es, ¿no? O sea, eso es un reflejo inequívoco, ¿no? Que Dios ya no te permite seguir pecando. Yo creo que a todos los que somos cristianos, y sin dudarlo, cuando tú pecas, ching, la regué. Dios perdóname, ¿no? Porque ya sabes que Dios, más bien el Espíritu Santo es el que te redarguye de pecado y te dice estás mal, pide perdón para que estés bien, ¿no? ¿Sí quedó claro ahí, Isa? O sea, tu concepto que tienes es correcto. Sí, gracias. Y aparte ahí, bueno, al yo ser, bueno, al haber tomado a Cristo en mi vida, yo ya no vivo bajo la ley, bajo esa ley, yo ya vivo bajo la gracia de Dios. O sea, para mí ya no aplica esa ley, porque yo ya no estoy viviendo bajo esa ley. Sí, la ley se cumple en el momento en que tú recibes a Cristo, esa ley está cumplida. Porque Él hizo precisamente, Él cumplió toda la ley, todos los mandamientos que están en ella, Él los cumple al pie de la letra precisamente porque recibes el perdón a través de su sangre, a través de su sacrificio, porque nadie más. Recordemos que la remisión de pecado es a través de la sangre y la sangre del Señor, ¿no? Yo digo que, bueno, yo reflexionando, si me pueden hacer favor de regresar tantito, yo creo que, yo pienso que se refiere a que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, la ley es toda la palabra. Es todo lo que Jesús nos dice a través de su palabra, es la ley. Para que el pecado abundase, tal vez se refiera a que el pecado se reconociera, para que reconociéramos o que se reconociera que algunas cosas o que muchas cosas no son buenas a los ojos de Dios. Y entonces cuando se reconoce es cuando la gracia de Dios abunda. Porque cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, entonces Dios tiene mucha gracia para perdonarnos. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y entonces seguiremos pecando? No, ya no, porque nosotros ya nos hacemos conscientes, como dices Octavio, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida y empezamos a reconocer que no, eso no es correcto, nada, no lo voy a hacer. Entonces yo creo que, yo pienso que por ahí eso es lo que quiere decir, o ese será el concepto que que estoy creyendo yo que a lo que se refiere. Sí, o sea, no, ahí, mira, lo que pasa es que la ley no está así en ese concepto, sino que la ley te señala lo que está lejos de Dios. Exacto, sí. Pero la ley es para que tú la cumplieras, para que tú la cumplieses de acuerdo a lo que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Sí. O sea, si vemos el Deuteronomio o vemos el Levítico, más bien el Levítico, te vas dando cuenta que hay muchas cosas que el Señor te pide que cumplas, pero no porque vayas a pecar, sino porque es lo que tú necesitas para vivir mejor. Sí. Entonces,
Dios llega el momento en que a lo mejor te dice, ¿sabes qué? No puedes comer sangre. Y tú de todos modos te echas unos tacos de moronga, ¿no? Porque eso es la moronga, ¿no? Entonces, Dios lo que hace es, a través de Jesús, toda esa ley se cumple a través de él. Para que no, como, es que es explicarlo. La ley no está hecha para que tú peques. No, No, está hecha para que la cumplas. la ley es la palabra de Dios. Ajá, por eso, pero no es, no, o sea, yo entendí ese concepto que No, maneja. no. La ley es la palabra de Dios. Ajá, Ajá, entonces pero cuando no para que peques. no, Porque yo para entendí esa nada. parte. Ujú. No. Ok. Sí, es la palabra de Dios Sí. para ser cumplida, porque es la ordenanza que el Señor tiene para que tú vivas mejor. Claro, sí. Que no la cumplas ya es otro problema, Ajá. o que no puedas cumplirla por la cuestión que sea, pero como ley queda cumplida a través de la vida de Jesús. Por eso es que es importante que nosotros... No, lo que yo quise decir es que la ley está para que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Entonces, cuando los reconocemos, abunda la gracia de Dios para perdonarnos. Reconozcamos nuestros pecados. Pero creo que más bien el punto de Lupita es de que la ley se introdujo, en la parte en donde dice la ley se introdujo para que el pecado abundase, lo que entiendo que quiere decir Lupita es para que el pecado pudiera ser visibilizado. Reconocido. Exacto. Porque Sí, al no reconocido. Esa no parte sabe- sí. Sí, Ajá, eso es no reconocido. sabe que es pecado y que no. Porque Exacto. todo es igual y todo, en teoría, como dicen, si no está prohibido, está permitido. Entonces, al crearse la ley, entonces ya se puede visibilizar el pecado y ya se puede señalar ese pecado para que entonces pueda ser perdonado por Dios y entonces pueda abundar la gracia. Exacto. Okay. Exacto, porque Sí, cuando ya. nosotros, el primer paso es reconocer que somos pecadores. Y cuando nosotros reconocemos que hemos cometido algún pecado, entonces abunda la gracia de Dios sobre nosotros, porque Dios perdona todos nuestros pecados. Sí, eso sí ya lo vimos, ¿no? Ya. Ah, sí, ok. Sí, eso es. Sí, o sea, y también al reconocerlos, pues vamos a tratar de ya no volverlos a cometer. Y es donde interviene la gracia. Interviene el Espíritu Santo. Sí, bueno, sí, pero también tenemos la gracia. Sí, la gracia, recuerda que es el don no merecido. ¿Sí? O sea, la gracia es algo que tú no merecías y que Dios te da. Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros o hay algo de... Sí, ya, sí, ya. Sí, porque o sea, ahora sí que ya hablando sobre el estudio, pues pueden surgir ese tipo de cuestiones, de preguntas y de dudas para cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor regresar un poquito, tal vez nos ayude ahí Gilberto, la próxima semana dejárselo como comentario antes de iniciar o tal vez en la reunión de oración y comentárselo, ¿no? Y que nos abunde más en este concepto, ¿no? Sale, pues. La que sigue, Naye, mientras. O sea, veíamos esto hace una semana, ¿no? O sea, que la gracia no es estática y nos sirve para la salvación y para la transformación. O sea, la gracia tiene su principal propósito, es la salvación, ¿no? Esa es la gracia principal de Dios, ¿no? Y, o sea, el que te ayude con un don o te ayude con como decíamos, en alguna circunstancia difícil o preocupante, pero la principal función de la gracia es la salvación. Y después pues viene tu propia transformación. ¿Quién me ayuda con Tito 2:11, please? Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, con esto se justifica lo que les decía, ¿no? De que la salvación es la principal gracia que Dios nos tiene, ¿no? O
sea, la gracia nació en la cruz, se manifestó en la cruz y para todos nosotros, para que todo aquel que cree en Jesús, pues sea salvo, ¿no? Por eso, esa es la principal gracia que tenemos para con Dios, ¿no? Y Dios también en el versículo siguiente en Timoteo, pues lo que hace es cómo opera la gracia en nuestra transformación. ¿Quién me ayuda con Timoteo 11:12? 1:12, ¿no? Va del 11 al 14, del 12 al 14, pero ¿me ayudan, por favor? Doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ok, entonces no importa lo que hayamos sido, ¿no? O cómo fue nuestro pasado. Si nosotros ponemos nuestra fe en las gracias del Señor, que es la principal, es la salvación, Él puede tomarnos hoy o cualquier día, ¿no? Y si nosotros lo queremos, Él puede cambiarnos por completo, sanarnos, transformarnos para que seamos, pues seamos mejores cada día, ¿no? Y que vayamos siendo, su propósito del Señor vaya siendo cumplido en nuestras vidas, ¿no? A través de las generaciones, ¿no? Porque normalmente, pues, si nosotros somos salvos, tal vez nuestros hijos sean salvos, ¿no? O sea, si ven nuestro ejemplo y lo que vamos haciendo en la vida cristiana, ¿no? Puede ser un propósito generacional para Dios, ¿no? Que Él tenga ese propósito para nuestras vidas, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Que como dice el versículo, que nuestro don vaya siendo fortalecido cada día, ¿no? Y vaya siendo transformado cada día a través de dejarnos llevar por la mano del Señor, ¿no? O sea, eso es lo más importante dentro de la gracia del Señor, que nos dejemos ser transformados por parte de Dios, llevándonos, que nos deje su mano firme, ¿no? Y su mano amorosa para que podamos cumplir pues con lo que Él tiene para nosotros, el propósito. Recordemos que al final de todo el Señor tiene un propósito para nuestras vidas, ¿no? Que lo vamos descubriendo día con día, o muchas veces pues tú te enfocas en pedirle a Dios que Dios te muestre ese propósito que tiene para contigo y pues de una vez te dedicas a Él, ¿no? Lo descubres y te pones todo tu empeño, todas tus fuerzas, todo tu ánimo para poderlo cumplir, ¿no? O sea, pues lo que trata este estudio es de que nosotros crezcamos en la gracia, que reconozcamos que todos somos y hemos sido parte de la gracia, y entonces con humildad ponerlo al servicio del Señor, ¿no? Confiando en que Él nos va a dar más y a nuestros talentos los va a hacer crecer, los va a fortificar, nuestras habilidades las va a mejorar, y que sus bendiciones todavía van a ser toda por añadidura a nuestras vidas, ¿no? O sea, cuando comprendemos que el Señor se entregó por nosotros en la cruz y que derramó su gracia en nuestras vidas, pues vamos a crecer enormemente, ¿no? Y vamos a hacerlo, pues vamos a agradecerle que Dios nos dio esa bendición y pues de alguna forma pues hacer que Él esté contento, ¿no? Con nosotros, con nuestra vida, de que decirle como los talentos, Señor, pues tú me diste un talento y aquí te regreso 4, ¿no? Hablando de dinero y hablando de la parte espiritual, pues el talento que tú me diste, Señor, lo pongo a tu servicio para que pues también sea agradable a Él, ¿no? Entonces, pues este sería el estudio de la gracia. Espero que en algún momento ustedes también puedan compartirlo con alguien más, y que sobre todo, como siempre decimos, ¿no? Que lo que aprendemos en los estudios o en las predicaciones, pues lo pongamos por práctica en nuestras vidas para, pues como les decía, para agrado del Señor. Muy bien, pues este es el estudio. Hoy terminamos ya el estudio de Creciendo en la Gracia y pues ya la próxima semana veremos otro punto. No sé si alguien tenga algo que comentar o algo más que agregar, pues para hacerlo, ¿no? Y comentarlo entre todos. Sí, pues ha sido un tema
muy interesante y como vemos que se presta a muchas dudas, a muchas preguntas, a muchas inquietudes, que bueno, yo creo eso ya nos corresponde a cada uno ir aclarando, ir estudiando, ir pues profundizando un poco más para entenderlo. No es fácil entender, pero Sí, o gracias. sea, recordemos que para eso son los estudios, ¿no? Incluso podemos discutirlos, hablarlos. O sea, no es una predicación donde ya lo que marca el predicador es, pues prácticamente ya te da la verdad bien digerida, ¿no? Eso es una predicación y que te debe de ayudar para solventar algún tipo de situación. Pero los estudios son precisamente para eso, que los compartamos, para que los discutamos, para ampliar las dudas o que las dudas se hagan menores o que queden resueltas, ¿no? Ese es el punto final, pero los estudios son para eso, para que cada uno de nosotros vayamos creciendo en la gracia de Dios y en su momento también a lo mejor el don que tenemos tal vez de ser maestros o de compartir un estudio se pueda fortalecer y darnos cuenta que a lo mejor el don que Dios nos dio puede ser el de maestro, ¿no? De compartir y enseñar a los demás, ¿no? En la iglesia. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues si no hay otro punto que tocar, pues nos seguimos con la que sigue, Nayi. Si es que estás todavía, porque, sí, es que hay alguien que dice Nayis. No sé si también sea tu teléfono, Nayeli. Sí, estaba haciendo una prueba. Muy bien. Pero aquí sigo. Pues ok, entonces pues viene la alabanza final y la última diapositiva pues que nos invita a las personas a que se unan a nuestra iglesia, ¿no? En su amor hay lugar donde tú puedes descansar. En su amor no hay necesidad de sufrir ni de temer. Si en el mundo hay problemas y no sabes tú qué hacer, tú debes estar seguro en su amor. En su amor, donde no hay tristeza ni hay aflicción. En su amor hay una hermosa mañana más que hoy. Si tu corazón se siente afligido y con tristeza, tú debes confiar en Cristo, en su amor. Su amor no dejará de ser, aunque difícil es de ver. Si tomas tiempo para orar, su amor fluirá dentro de ti. En su amor hay lugar donde tú puedes descansar. En su amor no hay necesidad de sufrir ni de temer. Si en el mundo hay problemas y no sabes tú qué hacer, tú debes estar seguro en su amor. En su amor hay lugar donde tú puedes descansar. En su amor no hay necesidad de sufrir ni de temer. Si en el mundo hay problemas y no sabes tú qué hacer, tú debes estar seguro en su amor. Está cerrado tu micrófono, Octavio.
Ahí te toca comentar, como siempre. ¿Qué dices? Naye siempre dice que si tienen algún comentario o algo que hacer, lo pueden dejar en el correo que está ahí abajo. Así es, o en el chat, también en el chat que tenemos aquí en la aplicación de Zoom. También aquí nos pueden enviar sus comentarios, sus dudas. Si quieren más información sobre el tema que estamos tratando en el estudio o algún otro que les interese, también lo pueden preguntar aquí directamente en el chat. Ok. Muy bien. Aquí quien nos pone Ruth dice que en la semana estuvo estudiando un plan, o sea, le estoy leyendo literalmente lo que ella puso. En la semana estudié este plan para reforzar lo que nos ha enseñado Octavio. Estos últimos domingos tal vez les sea de utilidad. Hay que verlo, pues vamos a leerlo. El estudio, Ruth, dice su gracia con nosotros. ¿Es correcto? Sí, está muy bonito, sí, sí. Habla Ok, de entonces a lo casi mejor- todo lo que nos explicaste también Ajá. el día de hoy. Ajá. Entonces hay que darle una pasadita y verlo, ¿no? A lo mejor se aclaran muchas dudas que tenemos. Y yo voy a darle una pasadita también a lo que comentó Lupita acerca de del pecado, que era más bien de la ley y de la gracia. Voy a ponerme a estudiar un poquito y lo comentamos tal vez a lo mejor el miércoles, Lupita. Y Gilberto, lo que pasa es Gilberto que nos ayude también con esa parte, ¿no? Ok, sí, lo que pasa es que yo creo que no fui lo suficientemente clara, pero lo que quise decir fue lo que comentó Nayeli. Nayeli, lo aterrizó mejor. Sí, eso es. Muy bien, pero de todos modos sí le voy a dar otra pasada. Porque pues Pablo también lo tocó precisamente por eso, ¿no? Muy bien, pues no sé si hay alguna otra cosa y si no, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, estuvo muy interesante esto. Ok. Y reconfortante, reflexivo. Sí. Muy bien, ya para cerrar, Ivonne, ¿estás ahí? Te ha apagado tu micrófono, Ivonne. Sí, ya me di cuenta. ¿Nos ayudas a cerrar con la oración? Claro que sí, por supuesto. Vamos a dar gracias. Bendito Señor, amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque tú siempre estás presente, porque tú siempre nos hablas y nos muestras todo lo que tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, por este día, por tu palabra, por lo que nos recuerdas, por lo que nos enseñas y por todo lo que nos hace reflexionar. Te pedimos que en esta semana tú nos guardes, tú nos guíes, que grabes en nuestra mente y en nuestro corazón lo que hemos estado aprendiendo, Señor, pero principalmente que siempre el poder de tu Espíritu Santo obre en nosotros para poder hacer conforme a tu santa y perfecta voluntad. Te honramos, te bendecimos y te damos infinitas gracias todos los días de nuestra vida. Bendito seas por siempre, Padre. En el nombre precioso y amado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Amén. Muy bien, amén, Señor. No se les olvide mandarme sus actualizaciones para subirlas el martes. Bueno, pues un saludote a todos. Gracias por todo. Cuídense y bonito fin. Bye, bye. A todos. Gracias, bonito fin. Gracias. Gracias, Octavio. ¿No? ¿De qué? Feliz. Algo dice Naye. ¿Qué pasó, Naye? Dinos. Sí, que si alguien de los que está aquí en el estudio que no se reúne frecuentemente con nosotros los miércoles en la oración y está interesado en unirse, también por favor avísenos, mándenos un correo, escríbanos aquí en el chat o contacten a la persona que los invitó al estudio para que entonces les podamos incluir también en los miércoles de oración. Muy bien, y recuerden que también es la misma, el mismo ID es para las reuniones de los miércoles y para los mensajes de los domingos, es el mismo. O sea, es el ID de la iglesia. Exacto, los miércoles es a las 7:30 de la noche. Muy bien. Qué bien. Hora de la Ciudad de México, por si alguien está fuera de la ciudad.
Muy bien, sale pues, ingeniero Luis. Gracias. Mucho bonita Que semana. tengan buen día. Ver, Guadarrama, nos Hasta luego, vemos. gracias. Jorge Hernández, nos vemos. Igualmente, hasta Lore, luego, que tengan buen día. ingeniero Ángeles, Muy ya nos amable. estamos viendo. Que Dios los bendiga. Que Dios los Bye. guarde a todos. Bye. Hasta luego. Adiós. Bye. Buen día. Bye.